¿Me escuchan, no? Sí, Sí, y ven. No estoy compartiendo pantalla, pero eso no. Lo que les decía, estoy volviendo a dibujar el triángulo aquí a la derecha y es básicamente así. Es un triángulo así, lo que se ha dado. Donde tengo los lados, que este A vale 80, este lado B también va a valer 80 y el lado C vale 40. Entonces tengo eso es importante. De aquí, lo que puedo hacer, por ejemplo, es encontrar, mediante el teorema de la ley de cosenos, puedo hallar este ángulo. Espérenme. Este ángulo, pero yo puedo llamarlo alfa. ¿Cómo? Por cosenos. Aquí voy a anotar. Por teorema de cosenos. Por teorema de cosenos. Por el teorema de cosenos. A ver, para hallar ese ángulo alfa sería b al cuadrado es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado. De b los otros dos lados serían a y c. A al cuadrado más c al cuadrado. Menos dos veces la multiplicación de los dos lados de a y c. A por c. Por el coseno del ángulo que forman a y c. Y en este caso, ¿qué ángulo forman a y c? Alfa, ¿verdad? ¿Sí o no? alfa. Alfa. Entonces, de esa fórmula puedo sacar ese ángulo alfa que va a ser importante. Bien, teniendo en cuenta que puedo sacar de ahí el ángulo alfa, lo que yo voy a hacer es despejar ese ángulo alfa. Entonces, despejo. Este menos dos veces AC coseno de alfa puede pasar al otro lado como positivo. Dos veces AC por el coseno de alfa. Es igual al cuadrado más C al cuadrado y el B al cuadrado puede pasar con signo negativo. Menos B al cuadrado. Ahora, el dos veces AC pasa a dividir al otro lado. Voy a tener el coseno de alfa es A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. Todo eso dividido entre dos veces AC. Despejando alfa, alfa va a ser coseno a la menos 1 de todo eso, ¿no? A al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado dividido entre dos veces AC. ¿De acuerdo? Por último, alfa será coseno a la menos 1. Calculadora. A me han dicho que vale 80. 80 al cuadrado. Más c, que sería 40 al cuadrado menos b, que también vale 80 al cuadrado, dividido entre dos veces por A, que vale 80, por C, que vale 40. Todo eso a la calculadora y ustedes me dirán cuánto sale el ángulo alfa. ¿Cuánto sale, estimado? A mí me sale 75.5. Perfecto. Entonces será 75.5 grados. ¿De acuerdo? Eso sale. Ya tengo el ángulo alfa. Ahora también quisiera hallar este ángulo de acá, que le voy a denominar tita. Ese ángulo, ¿por qué voy a hallar? Porque este ángulo tita se repite aquí arriba. Si nosotros hacemos esto aquí una línea paralela, se repetiría ahí, ¿verdad? Este ángulo tita se repite ahí. ¿De acuerdo? Y es importante hallar ese ángulo. Entonces, si yo hago ley de senos,
¿Podría hallar? Pues sí. La ley de senos nos dice lo siguiente. La ley de senos decía que un lado, por ejemplo, puede ser, como tengo el ángulo alfa, el lado B sobre el seno del ángulo contrario, B sobre el seno de alfa, sería en este caso, B sobre el seno de alfa, es igual a otro lado, puede ser el lado A sobre el ángulo opuesto, A sobre el seno de tita. ¿De acuerdo? Así les dije que se aplicaba la ley, las leyes de triángulos. Entonces, teniendo en cuenta ello, acá ya puedo reemplazar y despejar, pero hay una particularidad. La particularidad es que A y B son iguales, ¿no? A y B valen 80. Son iguales. Entonces, al ser iguales, si reemplazo, por ejemplo, va a ser B por el seno de tita, arriba va a ir, y A por el seno de alfa. Valen 80. 80 el seno de tita, por el seno de tita y 80 por el seno de alfa. Entonces son iguales, se simplifican, ¿no? Entonces, el seno de tita es lo mismo que el seno de alfa. Entonces, ¿qué quiere decir? Se pueden simplificar que tita es lo mismo que alfa, ¿no? Entonces, tita va a ser igual a 75.5 grados. ¿De acuerdo? Los dos ángulos son 75.5. Y ya está, ya tengo el valor del vector y también su ángulo de inclinación, así que puedo describir esos dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, para expresar el vector A y B con coordenadas, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo, voy a volver a dibujar el eje cartesiano. X. Bueno, primero haré para uno. Este sería el eje X. Voy a hacer el eje X, voy a hacer el eje Y. Entonces, eje X, eje Y. Entonces, el primer vector A, recordamos cómo es, ¿no? El primer vector A aquí está. ¿Cómo hemos planteado que es este que está morado? Es hacia arriba, tal cual. Ese es el vector A. Entonces, lo que tenemos, vamos a volver a dibujar acá. Ese es el vector A. Este vector A ya tenemos su valor, que vale 80, y también su ángulo de inclinación, que sería alfa, este, que había sido 75.5 grados. ¿Qué hacemos? Lo descomponemos. ¿De acuerdo? Lo descomponemos. Para descomponer líneas punteadas a los ejes, y va a tener su descomposición del vector A en el eje X y también hacia arriba su descomposición del vector A en el eje Y. Entonces, ¿cómo hallo ese vector? Por ejemplo, A en X será, A en X será, como es cateto adyacente, va a ser el vector A por el coseno de alfa. Y A en Y va a ser el vector A por el seno de alfa, porque sería el opuesto. Si reemplazo va a ser A vale 80 por el coseno de 75.5 grados. Y el otro va a valer 80 por el seno de 75.5 grados. ¿Cuánto van a ser los valores de AX y AY? ¿Cuánto será? $20.03. 20. 20 lo dejaremos. Punto cero no afecta. ¿Y el otro?
77.45. 77.45. 77. Después del 5 hay números. Y punto 5 sería, ¿no? 77.5. ¿De acuerdo? Bien, teniendo en cuenta eso, ya tengo el vector A. Ya hemos hallado simplemente sus coordenadas en X 20 y en Y 77.5. ¿Cómo expreso en vectores unitarios este vector A? 20 veces Y más 77.5 J. Ese es el vector A. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos maneras está bien escrito. ¿Se entendió? Más. Bien. ¿Me escuchan? Vamos al segundo vector B. ¿Me están escuchando, estimados? Sí, jefe. Sí. Sí, jefe. Tenemos el eje X y el eje Y, ambos ejes. Ahora, para el vector B, aquí está el vector B que está en azulito. Lo que voy a hacer este vector es trasladarlo al origen de coordenadas. Si este vector B que está ahí, todo esto, lo traslado al eje de, o sea, su puntita que es esta, lo traslado al eje de coordenadas, tiene que venir al centro. Lo voy a bajar, ¿de acuerdo? Para que yo pueda descomponer. Entonces, si lo traigo ahí abajo, sería de la siguiente manera, ¿no? Debe ser algo así. Así debe ser el vector B. ¿De acuerdo? Apuntando hacia abajo. Entonces, este es el vector B. Y lo mismo, yo tengo del vector B su valor que es 80 y su ángulo de inclinación. Si ustedes ven, ese ángulo θ se repite aquí. Aquí hemos dicho, ¿no? Ese ángulo ahí se repite ahí arriba. Entonces, ese ángulo, ¿dónde debe estar aquí? Acá. Y ese ángulo θ también sé que vale 77.5. Entonces, descompongo el vector a los dos ejes y voy a tener el vector B descompuesto en X y el vector B descompuesto en Y. Entonces, como hallo BX, BY, y lo voy a hallar, BX va a ser B por cateto adyacente coseno del ángulo θ. Y B en Y, la diferencia es que va a ser B por el seno del ángulo θ, pero como está apuntando hacia abajo es negativo. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo BX, que va a ser B, les decía, por el coseno de θ. B vale 80 por el coseno de 77.5. Y B en Y vale B por el seno de θ, que sería negativo, negativo 80 por el seno de 77.5. ¿Cuántos hay? El primero sale 17.3. Sí, no creo, 17.3. Ah, no. Aquí es el error. El ángulo no es 77.5. ¿Cuánto es? Aquí arriba está, es 75.5. Ahora sí, 75.5. El ángulo copié mal. Vamos, ¿cuánto sería? Me sale 20. Ya, y el segundo, Un ratito.
Menos 77.45. Redondeado 77.5. ¿Verdad? Ya está. Ese es el vector B. Este vector B con coordenadas será 20 y menos 77.5, o con vectores unitarios también será 20 veces y menos 77.5 veces J. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya he hallado tanto el vector A, aquí está, y el vector B. Estoy pintando en amarillo. En coordenadas de vectores unitarios o en coordenadas cartesianas, cualquiera es lo mismo. Ahora, ¿cumplirá lo que me han pedido? A ver, sumen A más B. ¿Cuánto es A más B? Ahí está en coordenadas en vectores unitarios, que es más fácil. ¿Cuánto sería A más B? Ahí estoy pintando en amarillo. ¿Cuánto es A más B? 40. ¿40 qué? 40 y Exacto, 40 y. Y ha cumplido lo que me han pedido en el ejercicio, ¿verdad? Tenía que ser la suma, el vector C, que es 40 y. ¿De acuerdo? De esa manera se resuelve este problema. Bien. Vamos con el siguiente. Este es el ejercicio número 4. Vamos a ir con el ejercicio número 5. Dice, la figura muestra a los vectores A y C. Y esto lo va a subir, ¿no? Vea, claro. Sí, lo voy a subir. También estoy grabando. ¿Ok? Cuyos módulos son 3 y 5 unidades. Calcular el módulo del vector B. Calcular el módulo del vector B y el ángulo θ, de modo que el vector suma sea 0. Que el vector suma sea 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pide. Bien. Entonces, ¿cuál es la figura? Ahora nos va a mostrar. Tengo el eje X, el eje Y. Voy a tener 3 vectores. Vector A. Un vector B. Y un vector C. Entonces tienen, este es el vector C, tiene el ángulo θ, el vector B también, que aquí también tiene el ángulo θ, y el vector A, que aquí también tiene el ángulo θ. ¿De acuerdo? Y eso es. Entonces, lo único que nos están dando de datos, aquí a un lado voy a anotar, el único dato que me están dando, aquí en los datos, es el módulo del vector A, que es 3 unidades, y el módulo del vector C, que es 5 unidades. Nada más.
Ahí se valen 3 y 5. Nos piden calcular el módulo del vector B, que no sabemos, y el ángulo θ, que es el mismo para los tres vectores, ¿no? Eso es lo que nos pide el problema. La condición es que la suma de los tres va a ser 0. O sea que la resultante es 0. Y esa es la condición. Bien, entonces, ¿de dónde vamos a partir? Partir de la condición siempre es bueno, ¿de acuerdo? Partir de la condición. Y también, importante tener la descomposición de vectores, ¿no? Entonces vamos a descomponer también los vectores. A ver, uno por uno descompondremos. Antes de partir. Aquí se va a descomponer el vector B. En un vector B en X. Y aquí un vector B en Y. Bueno, bien, ahora el vector C. Descompondremos también el vector C. Perdón, voy a volver a hacer. Vector C. Si lo descomponemos, va a ser en los dos ejes. Esto va a ser el vector C en X. Y hacia arriba el vector, no desde el principio, C en Y. Está descompuesto y también ahora descomponemos el vector A. El vector A también va a tener hacia aquí el vector A en X y hacia abajo la descomposición del vector A en Y. Bien, ahí están los tres, hemos descompuesto en sus respectivos ejes. ¿De acuerdo? Así denotamos los sentidos positivos y negativos de cada uno de los vectores. Y empezaremos con la condición, como les decía. La condición me decía que la resultante es igual a 0. ¿Qué significa que la resultante es la suma de la resultante en X con el vector unitario Y más la resultante en Y con el vector unitario J, todo eso es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué implica? Que cada una de las resultantes son iguales a 0, ¿verdad? Esto implica que la resultante en X tiene que ser 0 y que la resultante en Y también tiene que ser 0. Entonces, ¿qué es la resultante en X? La resultante en X es la suma de las descomposiciones de A en X, B en X, en este caso A en X positivo, sí, porque está apuntando, B en X positivo también, porque está apuntando en el lado positivo, y C en X es positivo o negativo. Negativo, Inge. Negativo. Entonces, menos C en X, todo eso debería ser 0. La resultante en Y, como podemos ver, A en Y apunta hacia abajo, entonces negativo. Negativo A en Y, B en Y y C en Y, como podemos ver aquí, los dos apuntan hacia arriba, entonces son positivos. Más B descompuesta en Y más C descompuesta en Y, eso también debería ser igual a 0. Entonces, esas dos condiciones puedo plantear. Ahora, de esas dos condiciones voy a igualar. Primero voy a sacar A en X, ¿de acuerdo? A en X, si ustedes ven acá, A en X es cateto opuesto, porque se va a repetir aquí, al otro lado, y eso va a ser opuesto del ángulo. Entonces, A en X es A por el seno del ángulo θ. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner aquí A por el seno del ángulo θ. Más B en X. ¿Dónde está B en X? A ver, buscaré B en X. ¿Dónde está? Aquí está. Y está acá. Entonces, está al lado del ángulo. Entonces, es coseno. Entonces, B por el coseno de θ. Menos C. C en X y C en X, ¿cuál será? C en X, aquí está. Perdón. C en X. Como podemos ver, está al lado del ángulo, es este, es el nexo que he pintado. Entonces es coseno también. Entonces menos C
por el coseno del ángulo θ. Todo eso tiene que ser igual a 0. Recuerda de esa ecuación es acá. La segunda ecuación de la resultante en Y es menos A en Y, es lo contrario. Entonces A en vez de seno es el coseno de θ, ¿verdad? Más B en Y, como B es coseno arriba, aquí será seno de θ. C más C, C en Y, aquí es coseno, entonces aquí será el 0. Así más rápido lo hago. Todo eso tiene que ser igual a 0. Es la segunda ecuación. ¿De acuerdo? Si en uno es seno, en el otro es coseno. Y si es coseno en el otro es seno. ¿Verdad? Eso se comprueba. Ya tengo las dos ecuaciones. Entonces tengo que ordenar estas dos ecuaciones. Les voy a llamar ecuación 1, ecuación 2. Aquí sigo. La ecuación 1, la ecuación 2. ¿De acuerdo? Aún tenemos muchas incógnitas, así que vamos a tratar de factorizar y hacer alguna cosa. Bien, trabajo en 1. En 1 voy a poner. En 1. En la ecuación 1, lo que voy a hacer es factorizar el coseno, entonces voy a tener A por el seno de θ. Factorizo el coseno del otro, de los dos lados, va a ser más el coseno de θ y entre paréntesis quedaría B menos C, y es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Eso quedaría, ¿verdad? Entonces, despejo, va a quedar A por el seno de θ es igual al negativo del coseno por paréntesis B menos C. Coseno de θ. Ahora la A que pase al otro lado a dividir, entonces vamos a tener seno del ángulo θ es igual a negativo del coseno del ángulo θ por B menos C dividido entre A. Y ahora, este coseno que pase al otro lado a dividir. Entonces pasará a seno de θ sobre coseno del ángulo θ es igual al negativo de B menos C dividido entre A. Por último, ese signo negativo puede entrar al paréntesis. Vamos a tener seno sobre coseno es igual menos B más C. Es lo mismo que C menos B. ¿Verdad? Al revés nomás estoy escribiendo. O como nosotros queramos poner. Dividido entre A. Ya está. Aquí va, esto va a ser mi ecuación número 3. He sacado de esta ecuación 1 en 1, saco esta ecuación 3. Ahora de 2 voy a sacar una ecuación similar para poder igualar. Entonces, en 2. En 2 la ecuación dice lo siguiente. Dice, menos A por el coseno de θ más B por el seno de θ más B por el seno de θ más C por el seno de θ es 0. Bien, aquí lo que voy a factorizar es el seno. Este menos A coseno de θ que pasa al otro lado va a quedar seno de θ factorizando, paréntesis B más C. Es igual, este menos A coseno al otro lado como positivo. A coseno. ¿Listo? Ahora que este B más C pasa al otro lado a dividir y este coseno al otro lado a dividir. Entonces va a quedar seno de θ dividido entre coseno de θ es igual a A sobre B más C. ¿De acuerdo? Y esa es nuestra ecuación 4. Listo. Ya tengo 3 y 4 y lo que quería era lo siguiente. Era igualar, ¿no? Tratar de igualar. ¿Por qué? Porque estos seno sobre coseno hay en la ecuación 3 y en la ecuación 4 también. Seno sobre coseno, que es como tangente. Entonces, como hay en los dos, puedo igualar. 3 es igual a 4, ¿verdad? Entonces, igualo 3 y 4. ¿De acuerdo? Si igualo 3 y 4, en 3, seno sobre coseno es C menos B sobre A. Que va a ser igual a seno sobre coseno de 4, que es lo mismo que A sobre B más C. Listo. Ya tenemos eso. Entonces, lo que tenemos que sacar aquí, yo tengo A y C, me han dado, solamente necesito B. Lo tengo que despejar. ¿De acuerdo? Entonces, pasarán uno al otro lado, va a ser C menos B por B más C. Es igual a por A al cuadrado. Aquí será multiplicado en 1 por 1, va a ser C por B menos B al cuadrado. C por B menos B al cuadrado. El otro será más C al cuadrado menos C por B, ¿no?
igual a A al cuadrado. Estos dos se van. Tenemos C al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Despejo la B. La B puede pasar al otro lado. Vamos a tener C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Esta pasa al otro lado, será C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado, ¿no? Despejo B. B al cuadrado es C al cuadrado menos A al cuadrado. Por último, raíz cuadrada y va a ser raíz de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y ahí está B, al fin. ¿De acuerdo? Reemplazamos los valores. C vale, arriba vamos a volver, C vale 5 y A3. C vale 5 y A3. Entonces sería 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y dícteme cuánto es el valor de B. Cuatro, Inge. 4. Y ya está, ya tengo el primer resultado. B es 4. Ahora el ángulo puedo sacarlo ya fácilmente de cualquier ecuación, ya sea de 3 o de 4. A ver, de 4. Para el ángulo, volvemos a 4. Ya volvemos a 4. Entonces vamos a tener, si volvemos a 4, vamos a tener seno sobre coseno de tita es igual a, que decía 4, a A sobre B más C. A sobre B más C. Bien, aquí, seno sobre coseno es tangente. Tangente de tita es A sobre B más C. Despejo el ángulo tita iba a ser tangente a la menos 1 de A sobre B más C. Reemplazo, ya tengo tita va a ser tangente a la menos 1 de A. En este caso, ¿cuánto vale? A vale 5 y 3, ¿no? Sí. Ah, no, A vale 3 y C 5. A vale 3, C 5 y vemos acá que vale 4. ¿Listo? Todo esto a la calculadora y me va a salir el ángulo.
Estimados, ¿cuánto es? 18,43. 28, 18,43. 18,4. ¿De acuerdo? Y ya está. Esa es la respuesta. Ya tengo el ángulo y el lado que me han pedido. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. ¿Quedó claro, estimados? Sí, Ingep. Bien, entonces justo en sus 8 hojas vamos a un break, ¿de acuerdo? Vamos a tener un break de 20 minutos más o menos. Les aviso por el Zoom, por el Team, Vamos a comer algo, a estirarnos y les aviso por el grupo de WhatsApp. Nos volvemos a conectar en 20 minutos. Les voy a decir ya, conéctense, ¿de acuerdo? Al mismo enlace. Está bien, Ingep. Está bien, Inge.